Y si te dijera que hubo un día en que el cielo mismo se apagó, no metafóricamente, no como una expresión poética, sino literalmente, un día en que no hubo señales, no hubo milagros, no hubo respuestas, un día en que las personas que más lo amaban se preguntaban si todo había sido una ilusión, si los años que dedicaron a seguirlo habían sido un error, si la fe que tenían era solo una historia bonita que el mundo real acababa de destruir. Ese día existió. Y lo que ocurrió en él es una de las historias más poderosas, más misteriosas y más profundamente humanas que jamás se han contado. No es la historia de la crucifixión. Esa ya la conoces. No es la historia de la resurrección. Esa también. Esta es la historia del día del medio. El día que nadie cuenta. El día que la mayoría salta porque parece que no pasó nada. Pero lo que nadie te dijo es que precisamente en ese día, en ese silencio absoluto, en esa aparente ausencia total de Dios, ocurrió algo que ningún ojo humano pudo ver. Algo tan profundo, tan invisible, tan poderoso que cambió para siempre el destino de cada alma que había existido sobre la tierra. Esta es la historia del Sábado Santo. Y si crees que ya sabes cómo termina, quédate, porque hay partes de esta historia que van a sorprenderte. Para entender ese sábado, necesitas estar ahí, necesitas sentir lo que se sentía. Cierra los ojos por un momento e imagina Jerusalén. No la Jerusalén de postal, la Jerusalén real de ese tiempo. Una ciudad llena de peregrinos que habían llegado para celebrar la Pascua, mercados ruidosos, familias reunidas, el olor del pan recién horneado mezclado con el humo de los sacrificios en el templo. Una ciudad viva, llena de expectativa, llena de fe. Y luego en cuestión de horas todo cambió. Lo que comenzó como una celebración religiosa se convirtió en algo que nadie esperaba. Un arresto en la noche, un juicio antes del amanecer, una sentencia que muchos consideraban injusta pero que nadie tuvo el valor de detener. Y luego, la imagen más brutal y más difícil de procesar, el hombre que había curado enfermos, que había devuelto la vista a los ciegos, que había hablado como nadie había hablado antes, clavado en una cruz, a la vista de todos, muriendo de la manera más humillante que la civilización romana había podido inventar. Cuando Jesús exhaló su último aliento, algo ocurrió en Jerusalén que no se puede explicar completamente con palabras. No fue solo el duelo por una muerte, fue algo más profundo, más desorientador, como si el eje del mundo hubiera girado de repente y nadie supiera ya dónde estaba el norte. Las multitudes que horas antes gritaban, que se empujaban para ver, que lanzaban insultos o lloraban según desde dónde miraban, se dispersaron en silencio. Volvieron a sus casas sin decir mucho. Las calles que minutos antes estaban cargadas de tensión, ahora solo cargaban una pregunta sin respuesta flotando en el aire. ¿Qué acaba de pasar? Nadie lo entendía completamente, ni los que lo odiaban, ni los que lo amaban. Solo sabían que algo que parecía enorme, algo que se sentía como un punto de quiebre en la historia, acababa de ocurrir, y que el mundo al otro lado de ese momento no iba a ser exactamente igual al mundo de antes, pero todavía nadie sabía por qué. Mientras la ciudad procesaba lo que había ocurrido, un pequeño grupo de personas hacía algo que requería una valentía silenciosa que pocas veces se menciona. Bajaron su cuerpo de la cruz, piénsalo. En ese momento asociarse con Jesús era peligroso. Los líderes religiosos acababan de lograr su ejecución. Los romanos habían llevado a cabo la sentencia. Cualquiera que mostrara demasiado apego al crucificado podría atraer atención no deseada sobre sí mismo. Y sin embargo, hubo personas que se acercaron, que pidieron el cuerpo, que lo tomaron entre sus brazos con manos que temblaban, no de miedo, sino de un dolor que iba más allá de cualquier cosa que hubieran sentido antes. Lo envolvieron en lienzos de lino, con cuidado, con una delicadeza casi reverente, como si cada movimiento fuera un último gesto de amor hacia alguien que ya no podía recibirlo conscientemente. Lo llevaron a una tumba nueva tallada directamente en la roca, un lugar donde nadie había sido enterrado todavía, un lugar limpio, un lugar digno, y luego rodaron la piedra. Ese sonido, ese golpe sordo y definitivo de la roca cerrándose sobre la entrada de la tumba,
Ese sonido fue para todos los que lo escucharon el sonido más final que jamás habían oído, más final que cualquier palabra, más final que cualquier sentencia pronunciada en voz alta. La piedra decía lo que nadie quería decir en palabras. Había terminado. El hombre que prometió vida estaba ahora encerrado detrás de piedra fría, y ninguna fuerza humana iba a mover lo que había sido puesto en su lugar. Pero incluso en ese momento, incluso con la tumba sellada y el cuerpo adentro, los que tenían el poder en Jerusalén no podían descansar. Los sumos sacerdotes fueron a ver a Pilato. Tenían una petición extraña, casi absurda si lo piensas bien. Querían que la tumba fuera asegurada. Guardias apostados afuera, el sello oficial de Roma sobre la piedra. ¿Por qué? ¿Para qué asegurar una tumba? Que le temen a un muerto. Ellos dijeron que temían que los discípulos vinieran a robar el cuerpo y luego proclamaran una resurrección falsa. Pero hay algo en esa explicación que no termina de convencer del todo. Porque para organizar guardias sobre una tumba en sábado, para ir hasta el gobernador romano con esa petición, para tomarte todo ese problema, temías que tener en algún rincón de tu mente la idea, aunque la rechazaras, aunque la llamaras ridícula, de que quizás, solo quizás, ese hombre podría hacer algo que un hombre normal no haría. No descansaron porque en el fondo no podían descansar del todo, pero la ciudad sí parecía calmarse. Externamente Jerusalén volvía lentamente a su ritmo. El sábado judío había comenzado. Era día de descanso, las tiendas cerradas, los trabajos suspendidos, las familias reunidas. La Pascua continuaba, y sin embargo, bajo esa normalidad superficial, algo estaba roto. Una tensión invisible impregnaba cada conversación, cada silencio entre las palabras, cada mirada entre personas que habían visto lo mismo y no sabían cómo hablar de ello todavía. Ahora quiero que te detengas aquí un momento, porque lo que estoy a punto de contarte es la parte de esta historia que menos se menciona, la parte que ocurre en el lugar que ningún ojo humano podía ver, la parte que, si la entiendes realmente, cambia completamente cómo ves todo lo demás. El cuerpo de Jesús estaba en la tumba. Eso es lo que todos veían, o más bien, lo que estaba sellado detrás de una piedra para que nadie viera. Un cuerpo, inmóvil, sin aliento, sin vida. Pero lo que nadie sabía, lo que ningún guardia apostado afuera podía detectar, lo que ningún discípulo escondido detrás de puertas cerradas podía imaginar en ese momento, era lo que estaba pasando al mismo tiempo en otro lugar. La tradición cristiana enseña algo que a veces se pasa por alto, que se recita de memoria en el credo sin detenerse realmente a pensar en lo que significa. 3 palabras, solo 3 palabras. Descendió a los infiernos, no al infierno como lugar de castigo eterno, no como condena, sino al lugar de los muertos, al lugar donde estaban las almas de todos los que habían muerto antes de ese momento. Un lugar de espera, un lugar de silencio, un lugar donde generaciones enteras, siglos y siglos de personas que habían vivido con fe, habían muerto esperando algo que no llegó mientras estaban vivos. Piénsalo desde su perspectiva. Imagina que eres Abraham, que viviste toda tu vida creyendo en una promesa, que dejaste tu tierra, tu familia, todo lo conocido, basándote en una voz que te dijo que te siguieras moviendo, que esperaste durante décadas un hijo que parecía imposible, que construiste tu vida entera sobre la confianza en algo que no podías ver completamente. Y moriste sin ver el cumplimiento final, sin ver al Mesías prometido, sin ver la redención completa. ¿Qué sientes ahí, en esa espera que no tiene fecha de fin? Ahora imagina a los profetas, a Moisés, a todos los que hablaron de un Salvador que vendría, que proclamaron mensajes que en ese momento no tenían sentido completo, que vivieron con una pieza del rompecabezas pero nunca vieron la imagen completa. Todos esperando, en ese lugar entre la muerte y lo que viene después, en ese silencio que llevaba siglos acumulándose. Y entonces, en ese sábado santo, en el día más silencioso de la historia, en el día en que todo parecía haberse detenido, llegó, no como prisionero, no como víctima arrastrada por las circunstancias, entró como alguien que viene a terminar lo que prometió.
como alguien que no olvidó a nadie, como alguien que incluso en la muerte seguía siendo exactamente quien había dicho que era. Aquí es donde la historia da un giro que ninguna mente humana podría haber inventado, porque mientras arriba, en la superficie, todo parecía derrotado, mientras los discípulos lloraban escondidos, mientras los guardias montaban guardia sobre una piedra, mientras Jerusalén dormía sin saber, abajo, en el lugar más oculto y más olvidado, estaba ocurriendo una victoria que nadie vio, que nadie registró en ningún evangelio porque nadie podía estar ahí para contarla. Una victoria silenciosa, invisible, completamente oculta a los ojos del mundo, pero no por eso menos real. Volvamos a la superficie, volvamos a los discípulos, porque su historia en ese sábado es quizás la parte más humana de todo esto, la parte con la que más fácilmente podemos identificarnos. Imagina que eres Pedro. Hace apenas unos días habías dicho con total convicción, con una seguridad que venía de las entrañas, que ibas a morir con él si era necesario, que nunca lo abandonarías, que eras el más fiel, el más fuerte, el que nunca cedería. Y luego en el momento de la prueba real, negaste haberlo conocido. No una vez, 3 veces, con cada negación un poco más enfático que la anterior, y luego lo miraste. Y él te miró a ti, y esa mirada la llevas cargando desde entonces. Ahora está muerto, y tú estás escondido en una habitación con llave, con el peso de lo que hiciste añadido al peso de lo que perdiste. 2 cargas que juntas casi no se pueden sostener. ¿Qué pasa por tu mente en un momento así? Las palabras que él dijo vuelven a ti en fragmentos, frases que en el momento no entendiste del todo, algo sobre el tercer día, algo sobre la muerte y lo que viene después, pero en ese momento esas palabras parecen casi crueles, porque la realidad que tienes frente a ti es concreta, es fría, es definitiva. La piedra sobre la tumba es real, el silencio es real, la ausencia es real, y las palabras a veces se evaporan cuando la realidad golpea con suficiente fuerza. Piensa también en los otros discípulos, en los que habían dejado sus redes de pesca, sus trabajos de recaudador de impuestos, sus vidas normales y predecibles para seguir a alguien que prometía que valía la pena el riesgo. Y ahora ese alguien estaba muerto, y ellos estaban escondidos, y la pregunta que nadie se atrevía a decir en voz alta pero que todos pensaban era, ¿y ahora qué? No solo qué hacemos mañana, sino algo más fundamental, más doloroso. ¿Todo lo que creímos era mentira? Esa pregunta específica, es la más peligrosa de todas, porque no es solo una pregunta sobre el futuro, es una pregunta que cuestiona el pasado entero, todos los años vividos, todas las decisiones tomadas, todo el sentido construido alrededor de esa fe. Si él no era quien decía ser, entonces, ¿qué fueron esos años? ¿Qué significaron esas curaciones que vieron con sus propios ojos? ¿Qué explicación tiene todo lo que vivieron? La mente humana no soporta bien el vacío de sentido, y en ese sábado santo, los discípulos estaban nadando en el vacío más profundo que habían experimentado. El miedo también estaba ahí, no como un fondo lejano, sino como una presencia concreta. Habían visto lo que el sistema religioso y político de su tiempo era capaz de hacer. Habían visto la velocidad con que una multitud que aclamaba puede convertirse en una multitud que condena. Tenían muy presente que ser asociado con Jesús en ese momento podía tener consecuencias. Las puertas cerradas con llave no eran solo un gesto de duelo, eran miedo físico, miedo real. Y aquí es donde necesito que te hagas una pregunta personal. ¿Has vivido tu propio sábado santo alguna vez? No necesariamente en términos religiosos. Me refiero a ese momento, ese espacio entre lo que perdiste y lo que todavía no ha llegado. Ese punto en que algo en lo que creías, algo en lo que invertiste tu tiempo, tu corazón, quizás años de tu vida, se rompió, se terminó, se selló detrás de una piedra. Puede ser una relación, puede ser un proyecto que fracasó, puede ser una persona que perdiste, puede ser una versión de ti mismo que ya no existe, puede ser una fe que se tambaleó tan fuerte que no sabes si todavía está de pie.
ese momento en que el cielo parece mudo, en que rezas y parece que las palabras rebotan en el techo, en que buscas señales y no encuentras ninguna, en que esperas que algo cambie y los días pasan, y nada cambia. Ese es tu sábado santo, y lo que la historia de ese día nos enseña, si estamos dispuestos a escucharla, no es un mensaje fácil, no es un «todo va a estar bien», superficial y vacío. Es algo más difícil y al mismo tiempo más poderoso. Es esto. A veces, el silencio de Dios no es ausencia, es profundidad. A veces, el momento en que menos parece que está ocurriendo algo es precisamente cuando más está ocurriendo debajo de la superficie, invisible, incomprobable, pero real, como esa semilla que mencioné antes. Está bajo la tierra, en la oscuridad total, sin luz solar directa, sin que nadie la vea, y si la desenterraras en ese momento, podrías pensar que no está pasando nada, que es solo una semilla muerta en tierra fría, pero la vida está ahí, trabajando, en silencio, preparando algo que todavía no puede ser visto. Hubo una persona ese sábado que entendía esto de una manera que los demás todavía no podían alcanzar. María. Su historia ese día no está escrita en los evangelios. No hay registros de sus palabras, de sus acciones, de exactamente dónde estaba o qué hizo. Y sin embargo, su presencia se siente en cada página de esa historia de una manera que trasciende los registros históricos, porque ella había estado ahí, al pie de la cruz. No desde lejos, no escondida en algún lugar seguro, ahí mismo, tan cerca que podía ver cada detalle, que podía escuchar cada palabra que él pronunciaba, desde arriba. Ninguna madre debería ver a su hijo morir de esa manera. Ninguna persona debería cargar con eso. El dolor que experimentó no tiene nombre en ningún idioma humano porque es un tipo de dolor para el que las palabras simplemente no alcanzan. Y sin embargo, al día siguiente, ese sábado de silencio total, María no estaba destruida de la manera en que los demás estaban destruidos. No en el sentido de que no sufriera, porque su dolor era profundísimo y real, sino en el sentido de que su fe no se había quebrado de la misma manera. ¿Por qué? Porque había algo que ella cargaba que nadie más tenía de la misma manera. Una memoria, una promesa, palabras que le habían dicho hace muchos años y que ella, según los evangelios, guardaba en su corazón. No las había olvidado, no las había descartado cuando la realidad se volvió dura. Las tenía ahí, guardadas, como una luz pequeña pero constante en medio de la oscuridad más grande. María ese sábado no esperaba con desesperación, esperaba con una certeza quieta que no dependía de señales externas. Esperaba como alguien que ha aprendido a confiar no en lo que ve, sino en quien prometió, como alguien que ha pasado años entrenando ese músculo de la fe y que ahora, cuando más lo necesita, ese músculo está ahí. En la tradición cristiana, ese día se la recuerda como Nuestra Señora de la Soledad, sola, en un sentido muy profundo, porque nadie más en ese momento podía compartir completamente lo que ella cargaba. Nadie más tenía esa combinación de amor absoluto por él y fe inquebrantable en él. Era una soledad sagrada, una soledad que no estaba vacía sino llena de algo que no necesitaba compañía para sostenerse. Y para los que la rodeaban, para los discípulos confundidos y asustados, su presencia ese día era un ancla, aunque no lo supieran en ese momento, aunque no pudieran articular exactamente por qué se sentían un poco menos perdidos cuando estaban cerca de ella, porque la paz real, la paz que no depende de las circunstancias, tiene un efecto en las personas que la rodean. Se siente, se respira de alguna manera. Incluso en silencio, afuera, la ciudad continuaba su sábado. El templo estaba lleno de adoradores. Las familias celebraban la Pascua. Los rituales continuaban como siempre. Para la mayoría de las personas en Jerusalén, ese día era un día como otro, quizás con el eco lejano de lo que había pasado el día anterior, pero la vida seguía adelante con su ritmo habitual, y eso en sí mismo es algo que vale la pena contemplar. Los momentos más importantes de la historia a veces ocurren mientras el mundo sigue con sus rutinas, mientras la gente compra,
vende, come, duerme, discute, ríe, mientras la cotidianidad sigue su curso. Los momentos que lo cambian todo a veces son invisibles para la mayoría hasta mucho después. El mundo no se detuvo ese sábado. No hubo señales en el cielo. No hubo voces que anunciaran lo que estaba ocurriendo en la oscuridad de esa tumba, en las profundidades invisibles donde Cristo estaba actuando. Solo silencio. Un silencio que a los discípulos les parecía el silencio del fracaso, el silencio después de que todo termina. El silencio de una historia que llegó a su fin demasiado pronto y de la manera equivocada. Pero hay otro tipo de silencio, un silencio que no es vacío sino espeso, de significado, un silencio que no es ausencia sino presencia concentrada, un silencio antes de que algo grande ocurra que es diferente al silencio después de que algo termina, aunque externamente suenen igual. La noche comenzó a caer, y con la noche algo comenzó a moverse en el mundo de maneras que todavía eran invisibles. La piedra seguía en su lugar. Los guardias seguían en su puesto. Los discípulos seguían escondidos. María seguía esperando. Jerusalén seguía durmiendo. Todo igual que antes. Todo exactamente igual que antes. Y sin embargo, el tiempo tiene una forma de acumularse, de cargarse, de llegar a un punto en que lo que estaba siendo preparado en silencio ya no puede seguir siendo contenido, en que lo que estaba creciendo en la oscuridad alcanza el momento en que tiene que salir a la luz. Ese sábado estaba llegando a su fin, y con el fin del sábado, con las primeras horas del domingo que comenzaba, algo se estaba preparando que haría que ese silencio de 2 días fuera recordado para siempre, no como el silencio del fracaso, sino como el silencio antes del mayor amanecer de la historia. Las mujeres que amaban a Jesús ya estaban pensando en ir a la tumba al amanecer, a completar el trabajo de preparación del cuerpo que el apuro del viernes no había permitido terminar. Un último gesto de amor hacia alguien que ya no estaba. Un acto de fidelidad en el vacío. No sabían todavía lo que iban a encontrar. Nadie lo sabía. Nadie podía imaginarlo. Y aquí quiero que te quedes un momento más conmigo antes de que esta historia llegue a donde tiene que llegar, porque hay algo en el Sábado Santo que me parece más importante que el domingo que viene después, no más glorioso, no más poderoso, pero más necesario para entender completamente la historia. El domingo sin el sábado es solo una historia de triunfo, y los triunfos fáciles no cambian a nadie realmente. Pero el sábado antes del domingo, la oscuridad antes de la luz, el silencio antes de la voz, el no saber antes del entender. Eso es lo que forma el carácter. Eso es lo que hace que la alegría que viene después sea real y no superficial. Los discípulos que vivieron ese sábado de confusión y miedo y pérdida de fe no eran los mismos que saldrían al mundo semanas después a proclamar lo que habían vivido. Algo en ese sábado, algo en esa noche oscura del alma colectiva los preparó para recibir lo que venía de una manera que no habrían podido si no hubieran pasado por el dolor primero. La semilla no puede convertirse en árbol sin pasar por la oscuridad de la tierra primero. El oro no puede purificarse sin pasar por el fuego primero. Y la fe que vale algo, la fe que no se rompe cuando la vida golpea, la fe que sostiene cuando no hay señales ni consolaciones. Esa fe no se forma en los días fáciles, se forma en los sábados, en los días entre lo que se perdió y lo que todavía no llegó. La piedra seguía ahí, los guardias seguían ahí, la oscuridad seguía ahí. Y en algún lugar entre medianoche y el amanecer, en el silencio más profundo de esa noche, en ese momento en que la oscuridad es más densa justo antes de que la luz empiece a filtrarse, algo ocurrió. Algo que la piedra no pudo contener, algo para lo que los guardias no tenían entrenamiento ni armamento, algo que ningún sello, ninguna autoridad humana o política o religiosa podía haber detenido, porque hay cosas más grandes que las piedras, más permanentes que los sellos, más poderosas que los guardias o los imperios o las sentencias de muerte, y una de esas cosas es lo que estaba a punto de romper el silencio del Sábado Santo. No todavía, todavía no. La historia tiene su propio tiempo. Las cosas más grandes no se apresuran. Llegan cuando tienen que llegar, no antes, no después. Pero estaban llegando,
y el silencio que lo precedía, ese silencio que parecía vacío, que parecía el silencio del final, estaba a punto de revelar lo que siempre fue, el silencio antes del comienzo más grande que el mundo jamás había escuchado. Así que si esta noche, si hoy, si en este momento de tu vida estás en tu propio sábado, si estás en ese espacio entre lo que se cerró y lo que todavía no abrió, si el cielo te parece mudo y las señales no llegan y la piedra frente a lo que esperabas parece inamovible, recuerda esto: el sábado no duró para siempre. La oscuridad no fue la última palabra. El silencio tenía algo adentro que el silencio mismo no podía contener por mucho tiempo más, y lo que parecía el final de la historia era en realidad el momento justo antes de que todo cambiara. Eso es el Sábado Santo, no el día de la derrota, el día antes de la victoria más grande, y la victoria ya estaba en camino.